Hola chavos, este es el video 3, obviamente de la semana 3. Y bueno, vamos a empezarlo con lo que viene en la carta descriptiva. Pues van a tener que hacer, en este caso, contestar el foro. Son 3 preguntas. ¿Cuál es la clasificación de las familias tipográficas según Francis de Tidabadebue? Muy difícil de decir, ¿no? El apellido. Por su forma, dime qué es la tipografía gótica. ¿Qué es una variable de inclinación de una letra? Ahí lo van a poner. Ya saben, retroalimentar a sus compañeros 2 veces para que tengan su 5%. Luego van a tener que hacer un mapa mental. Pueden usar obviamente el mismo video para responder este ejercicio, pero también los recursos didácticos. Recuerden hacer la portada. Recuerden hacer el mapa mental, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, pero se entrega en PDF, ¿no? El valor es de 4 puntos. El número de hojas que necesiten. Y ya saben, agréguenle diseño porque pues creo que estamos con diseñadores o estoy formando diseñadores y ustedes están formando como diseñadores. Y bueno, van a tener la oportunidad de hacer el examen parcial. Les cuento una anécdota, siempre me dicen que se les fue la luz. Siempre. O que se les cerró la ventana. Siempre. ¿No? O que si se los aplico otro día. También. Es muy divertido verlos. Que algunos inventen ese tipo de cosas porque simplemente no se dan el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Y bueno, excusas pues siempre van a existir para cualquier cosa, ¿no? Las preguntas es, ¿qué es microtipografía? ¿Qué es el interletraje? ¿Qué es la legibilidad? ¿Qué es tracking y kerning? De todos esos temas los vimos. ¿Qué es tipografía? También lo vimos. ¿Qué es un glifo? También. ¿Qué es legibilidad? También. ¿Cuál es la clasificación de las familias tipográficas? Que es de lo que vamos a ver ahorita. Por su forma, dime qué es la tipografía gótica también y qué es una variable de inclinación de la letra. 10 preguntas muy sencillas que pueden ser contestadas en 1 hora y que también las encuentra uno en verdadero y falso. ¿Ok? Bien, vamos a la presentación. Las familias tipográficas son bastantes, en cuestión de porque cada vez van agregándose más, pero quién sabe quién las apruebe. La verdad no tengo ni idea quién apruebe las familias tipográficas porque pues van aumentando, ¿no? Ahora, hay diferentes clasificaciones de acuerdo, depende incluso de los creadores o asociaciones que las van juntando. Pero si pensamos en algunas, por ejemplo, está esta del 64, ¿no? A ver, no sé si me puse bien o me equivoqué o hay otra antes. Ah, sí, hay una clasificación antes que es la de Francis, no voy a repetir el apellido porque es muy complicado. Esta fue en 1924 y organizaba 4 tipos grandes. Le dice tipos porque pues eran tipos de los cuales se hacían mecánicos y eran de acero, ¿no? ¿Sí? Una de ellas es la romana antigua. Tiene ese nombre porque se parece mucho a lo que los romanos escribían. Otro es la elseviriana. La verdad desconozco mucho sobre la elseviriana. La romana moderna o Didot, que sí la conozco. La egipcia también. Y la palo seco o palo de bastón también son muy comunes actualmente. Junto a esas 4 que clasificó el mismo Francis, también existen otros grupos de escrituras que tienen ciertas características o rasgos o uniones que en este caso tienen que ver mucho con la letra inglesa. De estas vamos a tomar en cuenta varias cosas. Una de ellas es que también son de forma mucho más decorativa si tomamos eso a consideración cuando estamos hablando de a lo mejor de una figura tipográfica inglesa, ¿no? Luego también existe otra clasificación, pero en este caso hecha por un francés, Maximilien Box, y esto fue años después, bastante años después, en el 53, y está organizado en 9 grupos designados con cifras romanas, es decir, con los números romanos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver
Otra clasificación que en este caso es de la Asociación Tipográfica Internacional, que es del 64. Tenemos aquí manuales, humanistas, garaldas, reales, transnacionales, las idóneas que ya están aquí, están ahí, la Bodoni que agregaron después, luego las mecanas o egipcias, que pues obviamente tiene una figura muy diferente. Luego las lineales, las grotescas, las neogrotescas, las geométricas, las humanitas o tipo lineales, también las incisas y las escriptas. Bien, ahí vamos a ver que, por ejemplo, la gótica fue la primera utilizada en Europa, sobre todo para imprimir lo que es la Biblia, ¿no? En una imprenta. También tiene que ver su parecido con la escritura humana, es decir, la que hacían los monjes, por eso tiene esa forma. Y bueno, también es muy antigua, ¿no? Tiene los ojales bastante pequeños y pues tiene ciertas influencias renacentistas, ¿no? Para que ustedes la puedan distinguir en el tema de la tipografía gótica, ¿no? Luego está la romana, que también es diferente, pero está subdividida en 4 tipos. Uno de esos tipos, pues pensamos a lo mejor en el emperador Trajano, que es otra persona que le gustaba también la tipografía, ¿no? Es que me escribió mi hija por WhatsApp, ¿no? Y bueno, de esta misma, pues surgen la serifa y también algunas tallas de piedra como el bembo y el platino. Luego tenemos otra que es de transición. Esta fue de siglos después, ya mucho más atrás, en el siglo XVIII, y se utilizó para diferentes calidades de papel en cuestiones de la impresión. Y los grosores, en este caso hay variaciones entre los grosores y hay partes más finas. Pensemos en tipografías como la Garamond o la Baskerville, ¿no? También empezaron a crearse tipografías un poco más modernas, como en este caso como las serifas horizontales y los delgados de lo que serían los palitos de las Bodoni. Recuerden que todas estas tipografías pues, se pueden descargar directamente de internet. La mayoría son gratis. Y luego tenemos otra clasificación, pero en este caso es por su forma y pues también tienen cierto tiempo histórico, ¿no? En el siglo XX también por su legibilidad, que es lo primordial de una tipografía, pues entonces se extendieron varios derivados de los romanos. Entonces se buscó que las tipografías tuvieran el ojo cada vez más grande para que fuera mucho más fácil de leer. También agarraron otros estilos, o ya por ejemplo las romanas las empezaron a dividir en las que nosotros conocemos como la Times New Roman, Bodoni, Garamond, Bembo, Parkersville, Bodoni o Century expandida, ¿no? Además existen otras que también tienen diferentes estilos, pensemos en Garamond Italic o Garamond Semibold. Estas ya fueron extras, es decir, todo lo que tenga, por ejemplo, Semibold, Light, Super Light, Extra Bold, son clasificaciones extras que se les fueron agregando a las tipografías, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, la tipo egipcia, ¿no? En este caso, pues deriva de se derivó un poco de los romanos, nada más que hubo una mezcla ahí muy extraña. Y bueno, se utilizó en este caso por la Rockwell o la Clarendon, que son como las más conocidas. Luego las palo seco o sin serif, que es algo que nosotros normalmente utilizamos, por ejemplo, para los trabajos que hacemos en Word o en PowerPoint o muchas veces en el periódico, ¿no? Que serían como la helvética, por ejemplo, la vas a ver por todos lados. Luego tenemos la Hill Sans, la Franklin Gothic, la Frutiger o la Futura. La Futura, por ejemplo, no tiene pies, por ejemplo, y es mucho más fácil. Parece más como geométrica porque sus líneas son rectas. Es raro que tengas algo tan curvo, tal vez la U, la O, pero no tienes otras letras que sean tan curvas así. La mayoría son rectas. Y luego dentro de este grupo, pues también está la Hill Sans Bold Italic, etcétera, ¿no? Y luego hay otros grupos más modernos que encuentran ciertas variaciones, pero estas se parecen más a lo que sería la caligrafía. En otra materia que tengo me tocó darles una explicación también sobre lo que sería la caligrafía. En este caso, pues no la vamos a ver porque es un tema muy extenso, ¿no? Y bueno, se utilizaba mucho para muchas cosas, pero sobre todo en libros antiguos, pero tenían que, porque tiene muchos adornos en algún momento, y entonces pues enriquecían un poco el libro y lo hacía ver como más antiguo. Luego, dentro de esta clasificación, pues hay diferentes fuentes, ¿no? Ya les había dicho la serif con romano, la sin serif palo seco, las cursivas que serían los scripts.
Normalmente cuando buscas tipografías, pues te van a aparecer como scripts también, y las decorativas que son gráficas, ¿no? Que generalmente esas son las que utilizan en las películas, ¿no? Las películas cuando aparecen a lo mejor la película de Star Wars y ya existe la tipografía de Star Wars. A lo mejor la de Toy Story ya existe la tipografía de Toy Story, entonces es muy común encontrarse con eso. Si buscas en las scripts, pues te vas a dar cuenta que encuentras ahí la gótica, la caligráfica, la gestual, y es porque se ven como, tal vez como un poco manuscrita, pero también se ve un poco como medieval, la gótica, ¿no? Y luego si pensamos en las de palo seco, vamos a pensar en aquellas que son geométricas o que son más humanistas, es decir, tienen los ojales mucho más grandes, entonces te permite que la lectura sea mucho más clara y concisa. Es la que yo recomendaría mucho, por ejemplo, para que ustedes hicieran sus trabajos escritos y no variaran mucho de ahí. Y por ejemplo, si quieres algo que fuera a lo mejor más antiguo, pues sí utilizarías con serif o romana, ¿no? Que en este caso todos tienen pies en las letras, ¿no? O sea, me refiero a pies porque tienes el palito y de repente sale como una inclinación o un piquito aquí, que este puede ser curvo o puede ser recto, ¿no? Luego, dentro de las clasificaciones, pues también voy a ponerles aquí otro ejemplito, que son como se ven aquí. Si se dan cuenta, son bastante diferentes entre sí, pero las pueden identificar luego. Esta se ve obviamente muy cerca, tal vez de los años 60. Es muy cercana a nosotros. A ver, denme un segundo, voy a poner. Bien, vamos a ver también esta parte que tiene que ver con las consideraciones tipográficas, ¿no? Y tiene que ver con la parte de las técnicas. Bueno, dentro de las familias tipográficas también vamos a encontrar una serie de variables muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver mucho incluso con los palitos de las letras, con la anchura entre los palitos, también las curvas como tal, los espacios que existen entre los palitos de las mismas letras. Todas ellas pues intervienen en que la tipografía pues sea distinta. Todas pueden tener incluso colores diferentes, pueden generar ritmos diferentes y pueden estar dentro de jerarquías diferentes, pero también pueden generar pesos diferentes que son visualmente obvios y tan notables, por ejemplo, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer la lectura de algo, ¿no? Una de esas variables, por ejemplo, es la variable de tono, que tiene que ver con considerarse, por ejemplo, las tipografías que son regulares o normales, cuyos trazos representan quizá un espesor de un quinto de tamaño, comparados con letras que no lo tienen. Por ejemplo, también las minúsculas y las letras H para las mayúsculas, ¿no? O sea, hay variantes dentro, sobre todo, de esas letras, entre la N y la H. Luego tenemos esta variable de inclinación. La variable de la inclinación, pues quizá pensamos a lo mejor un poco en la itálica, ¿no? Que es una variable que también generalmente en los programas de Microsoft, pues aparece luego, ¿no? En los programas de diseño también, pero solamente si los buscas realmente. Esa variable de la inclinación, ¿no? Esa variable pues también se encuentra mucho en muchos tipos de letras, ¿no? En la bold o en la itálica, pues existen inclinaciones incluso dentro de esa misma clasificación, sería como una subclasificación dentro de otra clasificación. Y generalmente lo que tiene esa letra es que pues, es para resaltar ciertos textos que nosotros vayamos a poner dentro de un texto, ¿no? Y pues puede ir se va rediseñando dependiendo del gusto del diseñador o del creador de la tipografía o de la tipografía que aquí ya ha sido creada, ¿no? Ah, creo que ya. Entonces, espero que este video les haya gustado. Es un video bastante más corto, porque en este caso pues no estamos viendo nada de Illustrator, ni nada del otro ejercicio, pero recuerden que para el siguiente video pues sí vamos a tener que ver en los programas y otro programa que está en internet o una página, ¿no? Entonces, entreguen a tiempo y cuídense mucho. Les mando un abrazo.